Hoy día vamos a ver dos temas. Vamos a ver dos temas importantes que van muy de la mano y lo comparto de inmediato para que me acepte. Ahora sí, así. Hoy día vamos a ver el tema de las bases hermenéuticas de la escatología. Ya conversamos y compartimos la semana pasada de lo que es la escatología y todos sus derivados. Como decía siempre antes de poder interpretar la Biblia a través de los tiempos finales, se requieren también saber algunas técnicas de interpretación y mayormente lo que son la hermenéutica en cuanto a la Biblia misma y también, por supuesto, al punto de las profecías. En este momento vamos a ver las bases hermenéuticas de la escatología, donde la escatología bíblica eh, no se puede estudiar de manera, como diría un obispo antiguo que conocí yo, no se puede estudiar de manera de lobo solitario, no se puede estudiar de manera aislada, eh, porque también depende de los principios de hermenéutica, de la interpretación mayormente que se apliquen al texto bíblico. En otras palabras, nuestra manera de leer la Biblia, y aquí también vamos a ver diferentes denominaciones, diferentes postulados de Biblia, eh, va a depender de nuestra manera también de determinar la Biblia, va a depender cómo también la podamos interpretar. En gran manera, mayormente para entender estos puntos de vista del tiempo del fin o del tiempo de los tiempos futuros. Por eso hay sistemas teológicos que mayormente son dos, lo veremos en la siguiente clase, el próximo día, que son la teología del pacto y el dispensacionalismo, una palabra media larguita. Y para esto es fundamental establecer eh, las bases de la hermenéutica y, por supuesto, exégesis hermenéutica para poder, por supuesto, interpretar. Y cuando hablamos de las bases hermenéuticas, nos estamos refiriendo a lo que ha marcado la historia de la interpretación cristiana. En esto, entonces, tenemos dos métodos para hacer hermenéutica. Para hacer exégesis primero y después poder hacer la hermenéutica. Y estos dos grandes enfoques interpretativos son el método histórico-gramatical, que ustedes también lo pueden averiguar de manera más precisa, y el método alegórico-tipológico. A mí me gustan los cuatro, pero cuando voy a leer cierta tendencia, debo ser bien preciso en cómo voy a interpretar y hoy día también lo vamos a ver. Vamos a partir por el método histórico-gramatical. El método histórico-gramatical busca interpretar la Biblia, las escrituras, en un sentido literal. Para ello, considerando el contexto histórico, cultural y lingüístico, en el que fue, por supuesto, este párrafo escrito. Déjeme hacer un paréntesis. Cada vez que uno predica, ya sea en el púlpito o hace una predicación, la que sea, como de iglesia, uno siempre antes de predicar debe hacer lectura de la Biblia, buscar los recovecos, buscar el año en que se fue escrito, el contexto, la geografía, el momento histórico,
para poder seguir leyendo y sacar una interpretación al día de hoy. Esto es lo que ocurre con este método histórico gramatical. Su principio central es que la Biblia significa lo que los autores inspirados quisieron comunicar originalmente a sus destinatarios, ya sean personas, países, lugares, etcétera. Y que ese mensaje eh, puede ser comprendido en el siglo XXI, hoy, a través de un análisis cuidadoso del idioma. Y de ahí es tan importante a veces aprender un poquito de hebreo y un poquito de griego, porque la gramática, la sintaxis y también el contexto histórico nos va a dar también más luces. En este enfoque, eh, las profecías, hablo de método histórico gramatical, no son vistas en primera instancia como símbolos abiertos para interpretar múltiples temas o múltiples derivados, sino que como promesas y advertencias. Esto es lo que hace la histórico gramatical. Interpreta bajo el tema de las promesas y también advertencias, con un contenido muy objetivo, muy preciso, muy claro. Por ejemplo, cuando el profeta Zacarías anuncia que el Mesías entraría a la ciudad de Jerusalén montado en un pollino, conforme Zacarías 9:9, el cumplimiento se entiende de manera literal de la entrada triunfal de Jesucristo, ¿cierto?, a Jerusalén, como lo narran también los evangelios. Jesús, literalmente, Zacarías lo dijo como profecía, y Jesús entra de manera real, ¿cierto?, en Jerusalén, anunciando su llegada, su entrada triunfal. La fuerza de este método histórico gramatical radica en su respeto a la intención del autor y de la claridad de la revelación. Ahí hay como algo bien, bien puntual, ya que se basa en el principio de que Dios no juega con las palabras y que el creyente puede confiar, por supuesto, en lo que está escrito. Ahí, por supuesto, nos derivamos al tiro a otro tema que, cierto, que ya viene como teología sistemática, donde, cierto, las palabras, las comas, tienen mucho sentido. Así, por tanto, cuando la Biblia, las Escrituras, habla de un reino de 1000 años, y aquí estamos entrando como en profundidad, cuando la Biblia habla de un reino de 1000 años, según Apocalipsis capítulo 20, el intérprete histórico gramatical entiende que debe tomarse como un periodo real, a menos que el contexto obligue a leer otra lectura. Este es el tema método histórico gramatical en gran manera. Ahora bien, como dije antes, también tenemos el segundo, que es el método alegórico y tipológico. Este método alegórico y tipológico, a mí me encanta mucho esta forma tipológica, porque cuando yo voy a interpretar la Biblia, no es simplemente que estoy torciendo la Biblia, no es que la esté buscando, sino que simplemente leyendo lo que está en la escritura y yo lo voy comparando. Por ejemplo, hay muchos pasajes tipológicos que Jesús también anunció, que cierto dijo lo del pasado, cierto, hoy día también está presente para el ser humano. O sea, lo que está marcado en el pasado muchas veces en la Biblia, que se ve como escondido,
está muy presente hoy día en la Biblia y pareciera para otro postulado que le están torciendo, ¿cierto?, la nariz para que diga otra cosa. Por tanto, el contraste de este método alegórico, claro, surgió fuertemente en la escuela de Alejandría, en los primeros siglos del cristianismo, donde estaba esta gran, ¿cierto?, biblioteca que después se incendió. Y este método estaba muy fuertemente o influenciado en cierta manera o originado por Filón de Alejandría. Y más tarde, este antiguo discípulos de los apóstoles, Orígenes. Este enfoque alegórico y tipológico sostiene que detrás del texto literal existe también un sentido espiritual y que por supuesto al ser espiritual es mucho más profundo que cuando nos ponemos muy racionales como que no podemos entender esta cosa tan sencilla. Esto es accesible solo mediante la interpretación de símbolos. Cuando leemos el Apocalipsis, cuando leemos Daniel, o en su contrario, cuando leemos Romanos, cuando leemos Juan, son contrastes estas técnicas. Apocalipsis, Daniel, son como por sentado para darles una interpretación alegórica en cierta manera, pero por su parte, también el gramatical habla de cosas literales que van a ocurrir en el tiempo del fin. Hay una mezcla muy fina que se da a entender entre estos dos postulados. Por ejemplo, Jerusalén no sería necesariamente la ciudad literal, sino una representación de la iglesia eh, celestial o divina, que está aplicado, por supuesto, en Apocalipsis. Y este autor antiguo, conocido como San Agustín de Hipona, veía el milenio en aquella época, ¿cierto? Muy lejana, siglo II, III, IV, lo veía como un símbolo de que era la iglesia misma desde que la primera venida de Cristo hasta la segunda. Esta interpretación se convirtió en la base de los que creen en el amilenio. Cierto, en griego es no. Hay gente que no cree en el milenio. Más tarde, mucho más después del tiempo que pasó Agustín, se fue, ¿cierto?, adoptando este pensamiento que tenía Agustín de Hipona, de ser amilenio y no creía en sentido literal, y surgió la teología del pacto que vamos a comentar en la próxima clase. Por tanto, este método alegórico ha sido criticado porque puede abrir la puerta a interpretaciones subjetivas, donde cualquier lector, donde cualquier pensador, sin tener mucho conocimiento de la Biblia, ¿cierto?, proyecta significados que el texto no necesariamente tenía o podría tener. Sin embargo, sus defensores sostienen que la Biblia, que las escrituras mismas utilizan ciertas metáforas, usan tipologías, así como se recuerdan Romano 5:14, que dice como dice Adán como tipo de Cristo, como que Cristo, ¿cierto?, y Adán estaban ciertamente representados y que por tanto no se puede reducir todo a ser literal. Eso es como el sentido de este método. Ahora, dentro de este mismo marco de el método alegórico y tipológico, se encuentra otro método, ¿cierto? Claro, hablaba recién del alegórico, ahora me refiero al tipológico. Este método tipológico, que no es exactamente lo mismo que alegórico, tiene mucha diferencia, se las hago así como en forma muy precisa. Alegórico es cuando estoy yo
viendo un símbolo y lo quiero interpretar un poquito a la rápida, un poquito más superficial. Y cuando quiero hablar del método tipológico, estoy buscando un texto del pasado, de la Biblia misma, de cualquier parte, para compararlo con algo que yo quiera también hacer un símil. Entonces, eh, este método tipológico que a menudo se usa o se relaciona con este mismo método alegórico. La tipología reconoce que ciertos eventos, personas, instituciones, organismos, grupos del Antiguo Testamento están anticipando y prefiguran realidades más plenas en el Nuevo Testamento. ¿Se recuerda cuando pongo a Moisés? Moisés era el libertador, el legislador, el que tenía las leyes en la tabla. Y se representa, ¿cierto?, en Jesús, en el sermón de las bienaventuranzas, donde Jesús se le ve como el libertador del pueblo judío, que también dicta este sermón del monte como las tablas, y es un libertador del mundo judío. Allí hay una especie de tipología de que Cristo en el fondo estaba siendo mismo Moisés en el pasado. A eso se refiere la tipología. Y ejemplos de estos como el Cordero Pascual, que por supuesto el Cordero Pascual que se degollaba en el holocausto, en el templo del Antiguo Testamento, era la figura de Cristo en mismo Corintios 5, 5, 7. O el templo de Jerusalén, que era la sombra del templo verdadero en el futuro, donde Cristo mismo es el templo. Entonces, la tipología también es concreta, es real, es legítima y siempre que está fundamentada en la enseñanza apostólica o en principios muy claros de la revelación como tal. Sin embargo, eh, cuando se abusa de ella, cualquier interpretación y se abusa de ella, caemos en un extremo y no damos paso también a los otros postulados. Y ahí también podemos cometer algún error. Y esto se convierte en una interpretación un poquito arbitraria y se puede diluir el sentido original del texto profético. Aquí estamos en la instancia profética. ¿Ya? Continuamos. Hay también implicancias para la interpretación. Y esto a mí, por supuesto, me gusta mucho la hermenéutica. Las diferencias hermenéuticas entre estos métodos eh, explican en gran parte las diferencias ya escatológicas de la misma historia de la iglesia. Por ejemplo, punto uno, para el intérprete, para el que va a hacer la exégesis, que va a hacer la hermenéutica, que va a traducir, que va a interpretar este método histórico gramatical, las promesas, y aquí ya entramos de fuerte en escatología, las promesas hechas a Israel son irrevocables, irrevocables, porque Dios siempre pacta y son irrevocables, así como los dones. O sea, usted Dios de pastor, de evangelista, hasta que se muera usted va a tener ese don. Son dones irrevocables. Ahora, con Israel, ¿cierto? También son irrevocables y tendrán su cumplimiento futuro literal. Y así también encontramos muchos pasajes en la Biblia, como Jeremías capítulo 31 versículo 35 al 37, donde Dios promete la permanencia de Israel como nación. Y aquí ya empezamos ya, ¿cierto?, a entrar de lleno. Son leídos como una garantía de que Israel
volverá a tener un papel central, preponderante en el plan divino, que por supuesto son leídos como la garantía. Israel volverá a ser Israel que Dios quiso en el plan divino. Y por lo tanto, eh, un futuro restablecimiento nacional y por supuesto espiritual de Israel. Aquí marca muy fuerte este histórico gramatical. Entonces, un reinado literal de Cristo en la tierra y un cumplimiento concreto de Apocalipsis capítulo 20. Si nos basamos ahora en la alegórico espiritual, esas mismas promesas que tenía Israel se entienden como cumplidas en la iglesia. Aquí me cambio de lado. Se ven reflejadas como cumplidas en la iglesia. En el nuevo Israel espiritual, como que la iglesia reemplazó, ¿cierto?, a Israel. De esta manera, las profecías de restauración ya no dependen de la nación judía de manera literal, sino que encuentran un cumplimiento en la comunidad de los creyentes. Y hay cierto el cambio. El milenio se interpreta como la era presente para algunos, donde Cristo reina ahora ya en el corazón de su pueblo y en la historia mediante la expansión, ¿cierto?, del Evangelio, conforme todos los libros que hablan de ir por todo el mundo y predicar mi Evangelio. Entonces, estas dos aproximaciones que he comentado llevan a conclusiones radicalmente distintas en temas claves. Y es por eso que es tan necesario comprender ambos métodos para cuando yo vaya a interpretar profecías, Apocalipsis, Daniel, Mateo 24, 25, debo entender primeramente bajo qué postulado estoy interpretando. Por ejemplo, el futuro de Israel, así como a secas. Y sale la pregunta, ¿restauración literal o cumplimiento espiritual en la iglesia? Es solamente una pregunta abierta. Siempre responde solamente una pregunta abierta. El milenio, ¿un reino futuro de 1000 años o el reinado espiritual actual hasta que Cristo venga y hasta el fin de los tiempos? Y tercera pregunta que nos podemos también hacer, ¿la segunda venida es un evento en dos etapas o un único evento final? Esas preguntitas son como para darle vuelta a todo este curso, ¿ya? Ahora bien, vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos conversado y hemos analizado. El futuro de Israel, ¿cierto? Salen las preguntas. Bueno, ¿Israel es Israel solito? ¿O hoy día estamos adosados a Israel y hoy día nuestra iglesia gentil viene a ser Israel? El milenio, como dije antes, ¿cierto? ¿Va a ser de 1000 años o simplemente hoy día va a estar de manera espiritual? Eso es lo que se puede comentar. Esto es los métodos de hermenéutica histórico-gramatical y alegórico y tipológico. Si tienen alguna pregunta precisa, me la dicen para pasar ahora al tema segundo. Vamos a pasar ahora al tema segundo. Ahora vamos a hablar de las profecías en la escatología bíblica. ¿Cierto? Aquí ya entramos casi en tierra derecha. Todavía no, pero estamos casi en tierra derecha. La profecía bíblica constituye, un segundo que me dio un poquito de sed,
constituye eh, uno de los pilares fundamentales de la revelación celestial, revelación divina. Y más de una cuarta parte de la Biblia, si usted le echa un vistacito extensamente, más de una cuarta parte de la Biblia son pasajes que corresponden a temas proféticos y muchos de los cuales ya se cumplieron literalmente, así como fue la venida de Cristo en el siglo I, y otros eh, que esperan su cumplimiento en los acontecimientos finales, futuros, que están ciertamente relacionados con el fin de los tiempos. El estudio escatológico, por tanto, eh, no puede digregarse, no puede desligarse de la profecía. Va muy de la manito, pues en ella, la escatología y profecía, Dios manifiesta tanto su plan eterno como su fidelidad a las mismas promesas hechas a Israel y a la iglesia, por doble parte. Vamos a ver el siguiente tema de la misma escatología de las profecías. Vamos a ver la naturaleza de la profecía. La revelación divina, dice Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, la profecía, y aquí esto es muy fuerte, muy concreto, no es abstracto ni variable, la profecía no es especulación humana. No es una especulación humana ni una predicción por alguien esotérico, ni una predicción adivinatoria, sino que es una revelación inspirada por Dios. Dios, ¿cierto? Inspiró cada palabra, cada frase, lo que Él quiso mostrarnos a nosotros. Y esto muestra un carácter literal y simbólico, donde muchas profecías se cumplieron de manera literal, literal. El mismo ejemplo que tenemos de nuestro Señor Jesucristo, el nacimiento en Belén, Miqueas capítulo 5, versículo 2. Eh, Fue anunciado que nacería, ¿cierto?, en un lugar tan pequeño y alguien iba a decir, pero ¿cómo puede salir alguien importante de este pueblito? Bueno, estaba profetizado y literalmente se cumplió a cabalidad. Cristo nació en Belén. Eh, Otras usan un lenguaje simbólico y lo vemos, por supuesto, en Apocalipsis, capítulo 13, donde se habla de las bestias. Y siempre han tildado a la gente que estudia mucho Apocalipsis o la escatología a los expertos en bestias, ¿cierto? Porque claro, vemos bestias, vemos un mosquito para aquí, para acá, pero es parte de la Biblia. Ser peyorativo con este experto en bestias es disminuir la palabra del Señor que fue inspirada para nosotros, para que estemos atentos. Entonces, muchas profecías se cumplieron, ¿cierto?, de manera literal y apuntan a realidades históricas también futuras. Hay una, una dimensión aquí doble, eh, ya que algunas profecías tienen cumplimiento inmediato y a la vez escatológico, como es el ejemplo de Daniel capítulo 11, que tiene relación en aquella época, ¿cierto?, con este emperador Antíoco Epifanes.
Y el anticristo, ¿cierto? Futuro, hay un símil, hay una, inclusive algo concreto, real, que pasó en aquella época que se vivió y también se puede esperar en el futuro bajo ciertas interpretaciones. El siguiente tema es la profecía cumplida. Y aquí tomamos relación con lo que dijimos antes, que hay profecías, ¿cierto? Literales, momentáneas y de futuro. Vamos a hablar de las profecías cumplidas. Eh, la escatología se fundamenta mayormente, como dije antes, en la fidelidad de Dios. El fundamento de Dios no es que Él sea hombre para, ¿cierto?, enrostrarnos y mostrarnos algo, muchachos, ustedes crean, sino que su palabra, la escritura, inspirada por Dios, ¿cierto?, transmite el mensaje y el fundamento preciso es que Dios es fiel. Y cuando decimos que Dios es fiel y está la Biblia escrita en profecías, en contextos, lo que Él dice se va a cumplir, porque Él es fiel a su palabra. Él, como siempre decimos, no es hombre para mentir, sino que Él, su palabra la hace realidad. Su palabra se cumple. Si Él lo dijo, es porque lo hará. Si Él dice que algo va a pasar, algo va a pasar. Si dice que vendrá, va a venir. Y no es que solamente estemos creyendo en la mitad de la Biblia y en la mitad no, sino que es así. Por tanto, las profecías de la escatología se fundamentan mayormente en la fidelidad de Dios. La primera venida de Cristo, más de 300 profecías cumplidas. Yo tiempo atrás las estaba buscando, claro, me cansé de buscarla porque son muchas, 300. Y lo puedo al menos comentar tres o cuatro. Por ejemplo, Isaías 7:14, Zacarías 9:9, el Salmo 22 o Isaías 53. Eh, Después ocurre el regreso del pueblo judío, del pueblo hebreo. ¿A dónde? A su tierra. El pueblo, ¿cierto? Es esparcido, se reúne con Jeremías y después vuelve, ¿cierto? El pueblo se va a la dispersión, se va a la diáspora. Pero Ezequiel 36 y 37 eh, anuncia algo visto y algo histórico, porque este pueblo judío, esta nación israelita o nación judía, nación privilegiada por Dios, y eso es muy importante. Cuando hablamos de Israel, es el pueblo especial de Dios, está en la Biblia en varios pasajes, pueblo especial para el Señor, que fue a la diáspora, fue expulsado o fue sacado o fue echado, quedó sin cuna, quedó sin libertad, quedó sin su campito, sin su casita. Pero hablando de las profecías cumplidas, sabemos que el año 1948 Israel volvió a reverdecer. Esos huesos secos se volvieron a encarnizar, ¿cierto? Volvieron nuevamente a la vida. Y aquí, ¿cierto? Se restablece el Estado de Israel. Son profecías concretas y cumplidas. El cumplimiento histórico, por supuesto, nos asegura que las profecías pendientes también se van a cumplir. Sé que también se habla que no, si ya Cristo no va a venir, nada, dice, no, ¿cómo no? Si ya han pasado 2000 años. Son mentiras cristianas para engañar al pueblo, para engañar a la gente. Pero lo que Dios ha cumplido, lo pendiente, también lo va a cumplir, porque Él no es hombre para mentir. Siguiente diapositiva, profecías por cumplirse. Y aquí tenemos muchas. Solamente puse algunas, pero son muchas más. El arrebatamiento de la iglesia, que algunos pueden creer o no pueden creer, pero la palabra arrebatamiento está en la Biblia mencionado en hebreo y en griego más de 4 veces. De hecho, el mismo apóstol Pablo habla del arrebatamiento. ¿Cómo? ¿Cuándo? No sé. Eso viene para la siguiente clase. La promesa de que Cristo arrebatará a su iglesia antes de la ira venidera. Y también
tenemos para ello pasajes bíblicos. Acá estoy metiendo toda la juguera, ¿ya? Habla de una gran tribulación, sabiendo que hay gente que ya no cree que hay gran tribulación, no hay nada, simplemente vivimos como aquí ya y para siempre. Pero hay profecías que tienen que cumplirse, y esta es una de ellas, tienen que cumplirse. Que va a haber un periodo de 7 años, de 7 meses, de 1490 meses o días, es cierto, se va a cumplir, porque también hay un juicio de purificación de Israel y las naciones. Que estoy yo escribiendo mi libro que va a salir el próximo año 2026 respecto a escatología, y yo hago el siguiente análisis. Han pasado 6.000 años e Israel nunca creyó en Cristo nuestro Señor. Siempre ha tenido dificultades para creer. Le han pasado muchas cosas en su vida, las de Kiko y Kako, como se dice. Pasar un holocausto alemán. Entonces, ¿qué debe pasarle a Israel para que, según la profecía de Mateo, en hebreo digan, Beruj haba Eshen Adonai, ven, hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor? Esa profecía se va a cumplir, pero Israel va a tener que pasar por un momento amargo, triste, y por supuesto, ya sabemos que va a ser en la gran tribulación su periodo, pero ahora va a depender también cómo queramos interpretarlo. Cristo regresa visiblemente a la tierra para establecer su reino. Profecías por cumplirse. El milenio, lo creamos de una manera u otra manera, está y se va a cumplir. El gobierno de Cristo en la tierra por 1000 años. Por supuesto, cumplimiento de las promesas del rey David o davídicas. Hay promesas de juicio final y estado eterno. No es que acá estemos simplemente postulando una u otro postulado, sino que como tal son profecías que están y tienen que cumplirse. En cualquier teología tiene que cumplirse porque está en la Biblia. Ahora va a depender de que nuestra línea conductora sea la medianamente correcta para interpretarlo como lo estoy haciendo. Dice que va a haber un juicio del gran trono blanco al fin de los tiempos, donde la condenación de los impíos, de aquellos que no han creído en Cristo como Señor, y la entrada de los redimidos, ¿cierto?, a la nueva Jerusalén, que sea cuadrada, redonda, de oro, de cristal, de mar, de árboles con manzanas de oro, no lo sé, pero la profecía dice que eso se va a cumplir. Y Dios dice, como dije antes, es fiel en sus promesas, unas cumplidas y unas por cumplirse. Por supuesto, como somos cristianos, siempre el enemigo mete la cola para que mucha gente deje de creer. Y cuando la gente deja de creer, todo es abstracto, no es nada concreto, es todo por si acaso. Pero Dios, la Biblia, que es veraz, que es eficaz y que nos muestra, ¿cierto?, el camino, que siempre va a ser fiel, cumpliendo sus promesas, como ya lo hizo muchas, sus profecías, y también las profecías que va a cumplir en el tiempo de ahora, de aquí para adelante, hasta que Él, ¿cierto?, venga a la tierra. En esto también tenemos principios de interpretación o de hermenéutica. Eh, Cuando también querramos interpretar profecías, también tenemos puntos que tenemos que elaborar o considerar un poquito más. Eh, la interpretación literal, histórica, gramatical, eh, comprende las profecías en su contexto original, así como está escrita. Como dije antes, la diferencia entre Israel y la iglesia, porque no confundir las promesas de Israel con las promesas de la iglesia. Somos distintos. Yo no he sido circuncidado, solamente el corazón. El judío todavía se sigue circuncidando. Hay profecías que tiene Israel que no tengo yo como gentil cristiano. Y así, ¿cierto? Se va interpretando esta manera profética. Cristo como centro de la profecía, todo, todo, todo apunta
a Cristo, a su persona, a su obra, como lo expresa Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Entonces, cuando se interprete de manera profética, mayormente Mateo 24, 25, Daniel 12, Ezequiel inclusive, Jeremías y Apocalipsis completo, hay que tener el contexto y ver esta realidad. ¿Desde dónde estoy interpretando? Desde qué vereda? Y si esa vereda es continuadora, ¿tiene un sentido lógico o solamente tiene chispacitos? Si solamente va a tener chispacitos, tenemos que reordenar nuestro postulado o nuestras interpretaciones. Un resumen concluyente, eh, o tal vez podríamos decir aplicaciones, ¿cierto? La profecía, dijimos, no es solo para el intelecto. Cuando nos marcamos mucho, cuando enfatizamos mucho en saber, 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 pero sin digerir, sin focalizar, ¿cierto?, la interpretación, ver la gramática, ver el contexto. Y aquí sí, hay que abrir un poquito, ¿cierto?, la mente, pero no mucho, porque cuando uno lo abre mucho, se desvanece. Entonces, mantener lo que más se puede, ¿cierto?, el carácter cristiano de los atributos del ser humano, de ser equilibrado, de ser templado, como dice Efesios. Entonces, no es solo juntar información, y juntar información, información, o decirla, o enseñarla, o explicarla simplemente porque lo aprendí. Debo entender el fondo de esa profecía, debo entender el fondo de qué estoy hablando, para a la gente, a la hermandad, entregarle el mensaje no informativo, sino que entregarle la información espiritual. Cristo murió por nosotros y se levantó entre los muertos. Que la piedra haya sido redonda, cuadrada, verde, amarilla, azul, cuadrada, no es para discutir. Sí, está bien, es redonda, cuadrada, blanca, de 50.000 toneladas, trae un clavo, acá trae un cordel. El sentido es de que Cristo resucitó. Entonces, cuando uno habla de las profecías o hace la interpretación de las profecías, no es solo reunir intelecto y reunir conocimiento, que por supuesto, acá estamos para eso, por supuesto, pero también para tenerlo considerado de que hay que interpretarlo. Ahora, también dijimos, las profecías son una brújula escatológica. Nos va mostrando el camino, nos está mostrando el norte, nos está mostrando por dónde irnos. Si vamos con buen sentido, siempre orando al Señor, estando compenetrados con la iglesia, con la hermandad, hablarlos en grupo, en comunidad, ¿cierto? Vamos buscando la brújula con un sentido concreto y nunca por discusiones, sino que buscando, ¿cierto?, lo que más se pueda acercarnos a la verdad del camino de Cristo. Y también que estas profecías muestran que Dios tiene un plan perfecto y que el hombre le ponga añadiduras, que el hombre la quiera minimizar, que el hombre la quiera transformar, que esto era verdad, que esto es mentira y que esto no va a pasar y que esto ya pasó y que esto lo interpreto de esta manera. No, Dios tiene un plan perfecto y todo lo que está escrito se va a cumplir en cualquier postulado. Va a tener que cumplirse. Entonces ahora hay que aferrarse en qué postulado que estoy haciendo yo se cumplen todas las profecías. Y por último, el estudio serio de las profecías fortalece nuestra fe, porque la hacemos eh, de corazón, de genuinos, hacemos una interpretación genuina, estamos enseñando, mostrando el camino a otros y no lo estamos llevando al barranco. Y quiero concluir con la siguiente digamos, reforzamiento de lo aprendido, que también son preguntas que van a estar en las pruebas finales, al menos una de todas estas, para que usted pueda responder ahí en su casita, la tenga ahí meditando. ¿Qué es la profecía bíblica?
¿Qué será la profecía bíblica? Lo hemos comentado, pero usted la puede escribir con sus palabras. ¿Por qué no puede desligarse de la profecía el estudio escatológico? Lo acabamos de mencionar, ¿cierto? Van de la manito. ¿Qué cosa no es profecía? Y ahí usted también puede dilucidar bajo los términos que hemos conversado, que hemos analizado, usted puede interpretar de mejor manera cuando hace análisis, una hermenéutica, una exégesis de las profecías de Daniel para enseñarlas como estudio o tal vez para predicarlas. Eso que les quería compartir en este día 10 de septiembre y que Dios les bendiga. Mi hermano Patricio, adelante. Gracias, Pastor Manuel. Que Dios le bendiga. Interesante tema acerca de la escatología bíblica que estamos estudiando, estamos aprendiendo en esta clase. Y bueno, yo me acordaba el otro día cuando estaba haciendo la clase del pastor respecto a la importancia de la escatología y que muchas veces muchas iglesias no le dan mucha importancia. Mm, Y otras sí, hay que reconocerlo, otras sí le dan la importancia que merece. Y cabe mencionar que a lo mejor hay personas o iglesias o líderes que a lo mejor no entienden todo el concepto que encierra lo que es el Evangelio, que es el Evangelio de Cristo. Muchas veces algunas personas creen que Evangelio de Cristo es solamente lo que Cristo habló, el ministerio, lo que, cómo anduvo, lo que enseñó, etcétera. Pero el Evangelio abarca mucho más. El Evangelio abarca la vida de Cristo, cristología, abarca escatología, que es lo que está enseñando el pastor, porque Cristo habló de escatología, Cristo habló de ujú. los eventos de los últimos tiempos en Mateo Así es. 24. Ujú, También abarca temas como la antropología, las personas, la naturaleza del ser humano. Habla de soteriología, doctrina ujú, de la salvación. La salvación en sí habla de soteriología. Habla sobre eclesiología, ¿cierto? La naturaleza de la iglesia. El Evangelio también habla de teología, teología propiamente tal, quién es Dios, ¿cierto? ujú. eh, Ética, moral, etcétera. Todas esas cosas, todo eso es un conjunto, en su conjunto es el Evangelio. Entonces, por lo tanto, no podemos nosotros pretender, de alguna manera, decir Evangelio es solamente enseñar de Cristo o solamente Ujú. enseñar de la iglesia. La iglesia, los líderes, tienen que aprender a que Evangelio es todo este conjunto de elementos que encierra la palabra Evangelio. Y por eso ustedes se están preparando en este seminario para comprender eso, para poder entenderlo y poder compartirlo con sus respectivas iglesias. ¿Ya? Así Que el es. Señor les guarde, les bendiga y vamos a orar para cerrar esta clase. Cerremos los ojitos. Señor, te damos gracias por esta clase, te damos gracias, Señor, por lo que tú nos estás enseñando a través de la escatología. Te damos gracias, Señor, porque vamos ampliando nuestra mentalidad respecto a tu palabra. Porque muchas veces, Señor, hay cosas que tú nos quieres revelar a través de tu palabra y a través de tu Espíritu Santo. Pero si no lo estudiamos, si no lo analizamos, Señor, si no tenemos claridad de nuestra vida espiritual, hay cosas que se nos pueden escapar y no podemos entender. Yo entiendo y sé y creo con todo mi corazón que tú quieres que nosotros, Señor, podamos entender un evangelio, entender y predicar un evangelio pleno, un evangelio completo, no mutilado, no un evangelio cojo, no un evangelio a medias, sino que realmente completo, un evangelio que mueva a trabajar, un evangelio que transforme las vidas, un evangelio que lleva a las personas a tus pies. Así que, Señor, te damos gracias por estas clases y te rogamos, Señor, que tú te quedes con cada uno de nosotros y con las familias a las cuales representamos. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quedan todos cordialmente invitados para el próximo lunes, para la clase, Viernes. perdón, Este viernes. perdón, para este viernes. Gracias, pastor, gracias. Para este viernes, ya no se olviden que el Señor los guarde y los bendiga a todos. Hoy no he cerrado la grabación.